¿Y qué cosas se han hecho en Chile? ¿Cómo está Chile a nivel mundial en términos como comparativos de cómo se han avanzado en estos Mm. proyectos? Cuando tú me dices que se ha ido como duplicando la cantidad de venta de autos eléctricos acá Ujú. en Chile, ¿cuáles son las iniciativas en las cuales tú has trabajado que nos han ayudado a avanzar en esto? Ujú. Y quizá también un poquito una comparativa de esos resultados en términos capital versus región, porque sabemos que acá en Chile muchas veces las cosas se concentran en Santiago, Claro. pero cómo estamos un poco en comparativa. Cuéntanos un poquito qué tipo Mm. de trabajo has estado haciendo y eso ha reflejado en estos resultados. Claro. A ver, voy a partir como un poco de la historia quizás de lo que se ha ido haciendo. En Chile, pensándolo como en marco regulatorio o como el gran paraguas en el cual se enmarca todo esto, existe una ley de movilidad sostenible. ¿Ya? La ley de movilidad sostenible lo que busca es justamente reflexionar respecto a cómo nos movilizamos de forma sostenible. Y la sostenibilidad no solamente tiene que ver con eh, finalmente no generar emisiones, sino que tiene que ver con, por ejemplo, cómo hacemos para que haya menos atochamiento en las ciudades, cómo fomentamos sistemas de transporte que son más sostenibles como la bicicleta o la caminata. Ok, Entonces, no solamente es electrifiquemos todos los autos, sino que también pensemos cuál es el mejor uso o el mejor medio de transporte para cada uno de los usos que yo tengo que ir haciendo. Entonces, perfecto. crear ciclovías cae dentro de esta ley, etcétera. Y hay distintos ejes en esta ley. En la ley se habla de, en primer lugar, la mejor forma de movilizarse sosteniblemente es evitar el traslado. Entonces, por ejemplo, el teletrabajo es una dinámica que uno busca Muy bueno en fomentar este, porque si es que no me tengo que mover, no genero emisiones, claro. no genero atochamiento, es una persona menos que tiene que estar desplazándose. En segundo lugar, está evitar, está cambiar, que es, por ejemplo, si es que yo mejoro el sistema de transporte público, voy a ser más sostenible que si todo el mundo se moviliza con su auto particular. Ya, Entonces, cambiar de medio de transporte. O si yo logro que un usuario que se movía en auto se mueva en bicicleta, genero directamente un beneficio mayor. Entonces, está evitar, cambiar. Y el tercer eje de esta estrategia es mejorar. Y ya. ahí uno habla de mejoramientos tecnológicos, y ahí es donde se enmarca justamente la electromovilidad. En el fondo, cuando ya tengo usos de vehículos que no puedo evitar ni cambiar, ojalá que sean lo más eficientes posibles en el uso de la energía. Y ahí, por ejemplo, entra de nuevo el transporte público. Mm, Entonces, yo sé que tiene que haber un sistema de transporte público, pero ojalá que sea el sistema de transporte público que es inevitable que exista, que sea lo más carbono neutral posible. claro. ¿Ya? Eso en primer eje, y a partir de ahí viene un segundo, dentro de este gran paraguas, un paraguas un poquito más chiquitito, que es la Estrategia Nacional de Electromovilidad, y que viene bajo este amparo, y es ahí donde se define, por ejemplo, que todas las estrategias que está empujando Chile avanzan o intentan empujar justamente la electrificación de los segmentos que son no evitables y no recambiables, como el transporte público. Entonces, Chile es uno de los países que hoy en día tiene más buses eléctricos a nivel internacional. De A nivel hecho, mundial. a nivel mundial. Mira, De hecho, Santiago de Chile es de las ciudades que tiene más buses eléctricos a nivel mundial, le gana a ciudades en Estados Unidos, Europa. De hecho, es la segunda, no es la segunda como tal, porque en China están así avanzados a un universo a muy otro distante, otra nivel escala, es China. así una locura. Pero fuera de ciudades de China, Chile es la ciudad que tiene más buses eléctricos a nivel mundial. Mm, Entonces, eso ya marca un hito súper relevante y es una política que igual ha trascendido respecto a más de un gobierno. Entonces también se ve que hay una continuidad finalmente en esta qué definición bueno eso, gubernamental. Es finalmente una política de Estado. Deja claro. de ser una política de gobierno y pasa a ser una política de Estado. Por otra parte, se está invirtiendo también mucho en los taxis eléctricos o los taxis colectivos eléctricos, y ahí yo particularmente trabajo en un proyecto que les puedo comentar más adelante. Y también se está viendo la forma de fomentar el uso de vehículos utilitarios como comerciales finalmente que también se vayan a electrificar. Por ejemplo, el delivery es un uso que no puedo evitar, no puedo cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos vehículos de delivery ojalá sean eléctricos? Y cada vez vemos que Mercado Libre u otros han ido avanzando también hacia la electromovilidad porque también tiene un beneficio económico en ese sentido Mm, para ellos. Es más económico andar en auto eléctrico que andar en vehículo a combustión para los recorridos que ellos hacen. Eso como un poco como el marco, digamos, de cómo está siendo pensada este recambio. Y por eso es que hoy en día los grandes ejes que empujan finalmente este cambio a la electromovilidad son los vehículos de alto recorrido, que justamente son transporte público, delivery, y el sector, digamos, privado residencial,
aún no se traslada y tampoco se entregan grandes incentivos para su traslado, Ok. porque no necesariamente es la forma en que queremos que esas personas se movilicen. Mm, O sea, ojalá que esas personas se movilicen más en buses públicos, si es que es posible, que en vehículos, aunque estos sean eléctricos. No sé si se ok. entiende, o en bicicleta. Ojalá que anden en una bici eléctrica antes de que anden en un vehículo Mm, eléctrico. ya. ¿Se entiende? Que ocupa menos espacio y las ciudades son mucho más inteligentes en ese Ok. sentido. Qué interesante todo eso que me cuentas. Sí, como que es bueno como enmarcarse finalmente en la lógica de cómo estas distintas Claro. políticas, y esto desde hace 10 años que estamos pensando en la movilidad sostenible, después la primera Estrategia Nacional de Electromovilidad se lanzó en el 2020, si no me equivoco, hace un par de años se actualizó, y finalmente cómo eso va marcando ejes en los cuales también se fundamentan los usos de los recursos públicos. Como que uno Claro. después cuando pide recursos públicos para ciertas políticas, las enmarca también en estas definiciones de Estado que vamos tomando Ok. históricamente. Y esto ya también, más arriba, el Acuerdo de París y Claro. otras cosas que van ya como a nivel como de compromisos internacionales también que ha tomado Chile Claro. en ese sentido.